Bueno, hay en la norma establece los requisitos, creo que son alrededor, en el decreto legislativo 1280, define a la calidad del servicio. Uno de ellos tiene que ver con la calidad del agua, y la calidad del agua tiene que ver con los análisis físicos, químicos, bacteriológicos, etcétera, y esa labor lo realiza el sector de salud o una empresa privada, de acuerdo al prestador como quiera hacerlo, ¿no? En el caso de las organizaciones comunales, como el caso de las JAS o de las municipalidades, recurren a la DESA, y esos datos de esos análisis lo utilizamos nosotros para decir si el agua que están consumiendo es apta para el consumo humano o no. Ese es un criterio. Pero también hay otros criterios, por ejemplo, la continuidad del servicio. El prestador puede decir, les voy a dar servicio 6 horas al día, entonces ese es un acuerdo entre el prestador y el usuario, y nuestra función es verificar que efectivamente esas 6 horas que es el acuerdo se puedan estar dando. Si es menos de 6 horas, ya significa que el servicio es de mala calidad. Estoy diciendo 6 horas que lo he tomado como ejemplo. Pero otro indicador también es la presión del agua, el volumen del agua, etcétera, etcétera. Entonces son como alrededor de 8 indicadores que definen la calidad del servicio de saneamiento que reciben los usuarios. Indudablemente, bueno, en la ciudad de Cajamarca siempre hemos sufrido por el servicio, o sea, creo que el centro histórico de Cajamarca, en todo caso, es el lugar que goza un poquito de más horas del servicio, pero las urbanizaciones, o los barrios Mollepampa, Huacariz, Horacio Ceballos, etcétera, etcétera, tienen en el mejor de los casos 2 horas a 3 horas. Y bueno, también hay que ser conscientes que la dotación de agua que tenemos no es suficiente para la población que existe en Cajamarca. Tengo entendido, SEDACAG necesita tratar alrededor de 480 litros de agua para abastecer a la población actual de Cajamarca. Pero en la actualidad, tanto de Río Grande como de la captación para Santa Polonia, es decir, con las plantas del Milagro y de Santa Polonia, llegamos en el mejor de los casos a 250, 280. Es decir, estamos por el 50% aproximadamente de lo que necesita de volumen de agua. Entonces, frente a eso, lógicamente, la racionalización, los turnos, etcétera, es una parte de lo que significa el servicio en nuestra ciudad. Ese es un tema fundamental, no solamente en Cajamarca, en todas partes. Nos quejamos muchas veces por la continuidad del servicio, es decir, queremos tener las 24 horas del día, no importa que lo estemos desperdiciando el servicio. Y ese es un tema que tiene que ver con las obligaciones del usuario. El usuario tiene que ser muy responsable para tener el caño cerrado, utilizar el agua de manera adecuada, etcétera, no hacer desperdicios. Por lo que él desperdicia le sirve a otra persona que no tiene el servicio. Obviamente, según la data, todavía hay alrededor de unos 25 a 30% de población que no tiene acceso a servicios de agua potable. Pero hay que ver también que son localidades ya con poblaciones muy dispersas. Pero adicional a eso, tenemos que ser conscientes que aproximadamente el 30% de la infraestructura actual está colapsando, está deteriorada, y aproximadamente un 40% de esa infraestructura está en regular estado, es decir, casi 70% de la infraestructura en el ámbito rural y en general está, digamos, en una situación no muy bien conservada. Entonces, indudablemente, ese es otro factor que va a estar contribuyendo. Entonces, de acá a unos pocos años, digamos, esa brecha que hoy nos estamos quejando seguramente se va a ampliar si es que no hacemos un buen mantenimiento de la infraestructura que tenemos actualmente. Las JAS están comprendidas dentro del grupo de los prestadores como organizaciones comunales, como lo define el marco legislativo 1280. Y probablemente tengamos cerca de unos 6.000 prestadores comunales, o sea, 6.000 entre JAS, comités, etcétera, ¿no? En toda la región. Actualmente hay información ingresada al sistema de información, al CIAS del Ministerio de Vivienda, por las municipalidades. Estamos recién, creo que al 60 o 65% de ingreso, y con ese 60-65% de ingreso tenemos actualmente alrededor de 4.300 JAS.
Se imaginará, entonces cuando lleguemos al 100% vamos a bordear aproximadamente a los 6.000. Y cada HAS es un mundo diferente. Es un caso diferente. Entonces, hay buenas experiencias que vale la pena resaltar, pero hay experiencias también donde efectivamente el servicio está muy malo, no hay mantenimiento, no hay operación, y en otros casos hay muchos conflictos entre directivos, como es el caso que estamos viendo en esta reunión con la HAS de Cumbemayo. Entonces, el conflicto entre directivos es más fuerte que lo demás, entonces eso limita lamentablemente lo que se pueda hacer y ver. Pero hay otras localidades donde la operación y mantenimiento es bastante débil, significa que necesita más especialización, operadores con mayor conocimiento para que puedan operar bien y el servicio que pueda prestar ese prestador comunal llamado HAS pueda ser de mejor calidad. Sí, la SUNAS es, como le decía, un ente regulador, está en la parte media entre el prestador y el que recibe el usuario. Entonces vamos a estar vigilantes de que el prestador dé un buen servicio y a su vez vamos a estar vigilantes de que el usuario haga buen uso del servicio. Es igual que otros reguladores que tenemos en el país. En general somos 4 reguladores aquí en Cajamarca. Está Sutran, que es el regulador de transportes, está OCEPTEL, que es el regulador de los servicios de comunicación, de la telefonía, está OCINERMIN, que es el regulador de los servicios de energía, y estamos nosotros como reguladores de los servicios de saneamiento. Nuestra oficina está actualmente en la urbanización La Perlita, en el jirón Santa Anita número 226. Nos pueden visitar ahí los usuarios, nos pueden visitar los dirigentes de las organizaciones prestadoras de los servicios. Alguna información le tendremos para orientar y para que puedan tomar conocimiento. Probablemente en el próximo año estemos en otro lugar, estamos buscando un lugar que sea mucho más accesible, ya podría ser una zona más cercana al Campañán o más cercana, digamos, a donde está la prestadora, que en este caso es la EPS, para que pueda, digamos, articularse los servicios de ambas entidades. Pero estamos a su disposición, el teléfono es el 31 29 34 o el 976 680833, que es mi teléfono personal, que pueden llamarnos y estoy a su entera disposición. Bueno, la SUNAS es un ente regulador de los servicios de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. Entonces, de aguas servidas. Lo que nuestra función comprende en regular, en supervisar a los prestadores, en fiscalizar a los prestadores que puedan brindar un buen servicio hacia el usuario. A su vez, también hacemos una labor de información, de concientización con los usuarios para que puedan hacer un uso responsable del servicio que ellos reciben. Es decir, es una función de controlar la calidad del servicio de agua y saneamiento que reciben los usuarios.